Hola, ¿Cómo estás? Tenemos que hablar. tenemos que hablar. Ajá. Hoy vamos a hablar de embustes, Sí. de mentiras, Dios mío. en video, Abunda. en redes, Uy, con hashtags, con todo. por WhatsApp. Nos vamos duro. Hagamos. Y yo creo que la gente que nos escucha seguramente también ha votado más de una vez, Así. pero por algunas razones muy claras y otras no tanto, estas elecciones se sienten diferentes. Fuerte. Se Sí. siente diferente, se Claro. siente como que si no hacemos algo bien hecho, de pronto va a pasar mucho tiempo para que volvamos a poder hacerlo. O quizás no pase y de pronto ocurra lo que está pasando en el vecino país, ¿no? Que de pronto terminen poniéndole el uniforme anaranjado a algún mequetrefe por ahí que quiera aspirar. Yo no sé a quién se le puede rezar. Dios de la vida, yo creo que a Trump. Está fuerte la cosa. Está la fuerte, verdad que sí. está fuerte. Entonces hablemos de eso hoy, hablemos de tú que has visto, de cómo lo has visto, de yo que he visto, yo dependiendo de con quién hable o a quien me encuentre, veo la calidad de la información. Los dos somos comunicadores, entonces sabemos que hay que poner casi que en duda todo, tienes que validar las fuentes, tienes que validar los hechos, tienes que validar una cantidad de cosas, y esa rigurosidad en los mensajes y en las noticias y en lo que estás consumiendo en redes ya no existe, porque ahora mira, cualquiera te habla. Está claro que hoy en día el tema de viralidad tiene un cumplimiento en las sociedades, en los colectivos, en las comunidades, en las personas de distintas bases políticas, religiosas y todo. Y es que lo que está en tendencia, la gente lo sigue. Sí. Ya hay personas que han perdido hasta el criterio propio. Yo toda mi vida he tenido un margen político y he tenido una línea. Entonces, decir, ay, me voy a cambiar por... No, es que ya vengo fundamentado con unos conocimientos previos, con una experiencia que me ha dado la vida, que nos ha mostrado los resultados, las estadísticas. A nivel mundial logramos ver cómo puede una presidencia lograr tener un impacto positivo o negativo. Mira, alguien como Bukele, pues toquemos ahí un poquito de esa parte. Un tipo dale. Si bien es cierto, dentro de una sociedad donde él fue alcalde de una minoría en una ciudad pequeñita, donde creo que no terminó el estudio, y mira la popularidad tan grande porque su gracia y la manera de dirigir y de apoyar al mismo pueblo logró tener una política que hoy en día le dio resultado. Resultado que de pronto a otras extremas izquierdas no les funciona, siendo Bukele alguien de progreso, no una persona de pronto con esa ideología tan comunista o marcada. Entonces hay gente que se basa, ay, es que la China es comunista y mira cómo les va. Es que creo que los pensamientos son distintos en toda esa... Y las historias y las sociedades también son distintas. O sea, a nivel de cultura, sí. A nivel de pronto de cómo se maneja la interacción humana unos con otros. Acá a veces pienso que el tema de, yo considero que el comunismo y el socialismo difícilmente entrarían en Colombia. Yo quisiera en algún momento de este podcast, más adelante, ponemos realmente de qué va el comunismo en China. ¿Cómo es la historia del comunismo en China? Porque yo no soy experta y pues no voy a abrir aquí una vez el Gemini para preguntarle, pero pues eduquémonos. Entonces, yo creería que lo que tú estás pensando es voy por ahí, y hay que considerar además, primero, el tipo de población, la cantidad de población, cuántos años lleva en el comunismo, cuáles son las leyes, qué garantías o qué beneficios, pero también qué limitaciones como sociedad o como ciudadano pueden llegar a tener los chinos, porque a la larga tienen una diáspora enorme. O
O sea, hay muchos chinos en China, pero también hay muchos chinos, parece un trabalengua, Exacto. muchos chinos regados en el mundo. Exactamente, que han salido con restaurantes chinos. Y comprando apartamentos en Canadá. O sea, ese tipo, ese modelo de comunismo, me declaro impedida. Investiguémoslo y miremos a ver qué sale al final. Le voy a decir a María que nos ponga en el final del episodio cómo va el comunismo en China, a ver qué funciona ya y qué no funciona. Así o qué tuvo que pasar la sociedad, cuántos años tuvieron que pasar, qué ajustes, porque yo creo que los países, las naciones son organismos vivos, literal, estamos hechos de personas. Total. Y culturalmente Colombia tiene una historia más corta que la China, sin duda. Así es. Tiene unas revoluciones y unas guerras más recientes, tiene unos problemas de violencia, de economía, de educación vigentes, pero que han existido desde hace 80, 90, desde su misma fundación, si queremos irnos hasta allá. Entonces, yo no he encontrado un modelo de comunismo en el valle llano de mi conocimiento de naciones comunistas, un modelo comunista que yo diga, uy, voy para ese. Y es que también el estado de conciencia va en tema de las creencias también a nivel eclesiástico. Bueno, de pronto ni siquiera sé si es comunismo o socialismo. Sí, o lo qué, uno o lo otro, como, qué es lo que los tiene ahí, qué es lo que los mantiene. Exactamente. Y sabes también que le metería ahí, que agregaría, José, la corrupción de los gobernantes. Yo creo que eso es como el pináculo de que algo funcione o no funcione. Y Colombia tiene una historia de corrupción. Y la historia reciente, lo que estamos viviendo hoy, la actualidad de corrupción, hoy es insuperable. Y en ese sancochito, no. En ese sancochito, o sea, seguir estirando esa corrupción, seguir estirando estas crisis, profundizándolas, ahondando en ellas, manteniéndolas con más... Dándole garantía y licencia a los bandidos para que sigan haciéndolo, porque según desde los derechos humanos los agarran, no judicializan a nadie, se hacen los locos. Desde las mismas cárceles notas que hay un tema bastante, digamos, como de gobernanza, porque tú dices, ¿cómo es posible que desde las cárceles haya gente mandando hacer daño al mismo pueblo, literal, por quererse de pronto manifestar o pegarse en algún poder o lo que sea? Y todo esto lo mueve el tema del narcotráfico, que está vigente, y para acabarlo, pues imagínate, se necesitaría un tiempo, yo digo que se va a tomar años ese tema. Aunque en campaña presidencial hace 4 años dijeron que se tomaba 3 meses. Ah, no. Para ser electo, dijo, no, 3 meses acabó con el ELN. El presidente, el transpetro que tenemos hoy en día es alguien que al día siguiente dijo, hoy gano, y al día siguiente meto a Uribe preso. Y no lo logró. O sea, no entiendo por qué, si tanto le ha tirado, no lo ha metido preso cuando aún se dan las manos y ya son amiguis. Eso es una parlafernaria, Gordy, que ya yo no me la como. La verdad no me la trago. Es lo primero cuando yo enfrento a una persona de izquierda que me viene con su ideología y yo, ven acá y tú vas los domingos a misa. Ay, ¿cómo te parece? Un izquierdoso católico, eso me parece falso. Lo mismo alguien del LGBTI que sea de izquierda, cuando los que más masacraron homosexuales fueron los comunistas y los socialistas. Y está en la historia, y que investiguen para que vean que yo sí he leído. Ahorita estabas hablando de la verdad. Es la verdad. Pero hoy, si tú prendes el televisor o si tú abres Facebook, Instagram, TikTok o sales a la calle, ¿cuál es la verdad? Pues unos se creen terians porque lógicamente están hablando de animales, que si es el tigre o si es la paloma o si es esto. Yo hablo de lo que estamos viendo como país. Sí, en este momento realmente no nos conviene que quede un Cepeda. Personalmente, si vamos a hablar ya
de candidatos. Pero como estamos hablando de una verdad, la gente quiere salir de este gobierno actual porque este gobierno actual le quedó grande el país. Ay, es que ha hecho, ¿qué ha hecho? Todavía vemos una inseguridad que es a nivel nacional. A veces nos queremos ir, por lo que yo lo digo, por Cartagena, porque estamos poniéndole el pie en el cuello al alcalde Domecq diciendo, es que el tema es la inseguridad. Sí, está clara la inseguridad, pero ahora ves a ver quiénes son las bandas criminales matándose entre ellas mismas, tratando de ganar entre ellos sus propias líneas. Entonces tú te pones a pensar, los que quieren estar en los territorios, apoderarse de los territorios. Mira todo lo que está ocurriendo en el interior del país, es una cosa loca, es un desorden garrafal. No, es que no, el otro, están hasta comprando entes gubernamentales que literal tienen hasta miedo. Hay miedo en la sociedad para acabar esto. Y hay gente que quiere copiar el modelo de Bukele, pero si bien es cierto, esto se va a convertir en un tema bastante fuerte. O sea que quede la izquierda o sea que quede la derecha, aquí en Colombia hay unas connotaciones muy, muy importantes que nos toca revisar y que Dios nos ampare. Sí, sí, porque los problemas estructurales, los problemas de fondo, los problemas sistémicos o sistemáticos, de sistema, mejor dicho, del país, algunos lo están tratando de abordar en sus campañas y en sus propuestas, pero no se está generando una comunicación completa. Lo digo porque en los debates es como los espacios en donde más abiertamente podemos escuchar todos al mismo tiempo, ¿entiendes? Porque, y también como verlos cómo se testean entre ellos, ¿no? Saber qué tan bien responde, saber qué tanto conocimiento tiene de esto otro y qué tan profundo o qué tan factible puede llegar a ser lo que está proponiendo hacer. Pero no ha ocurrido. Estas elecciones son atípicas en muchos aspectos y ese es uno de ellos. Entonces, yo sigo buscando por la verdad, porque en los canales de WhatsApp los entes gubernamentales aparecen unas cifras de cosas que han hecho, pero cuando tú sales a los medios de comunicación, cualquier medio de comunicación, menos los medios públicos, lo que tú ves son unas cifras completamente diferentes. Y cuando sales a la calle y cuando ves redes sociales, ves a la gente real, a la gente real, a veces poniendo, llorando. O sea, a mí me rompe, me da pena decirlo, pero no puedo verlo. ¿Me entiendes? No puedo verlo porque me cuesta ver me cuesta aceptar que esa es la realidad de hoy. Y se necesita una gobernanza desde la verdad, porque ya la mentira está clara. Dentro de lo que podemos ver de este gobierno saliente es una mentira donde su estructura está dividida. Mira, nunca hubo un acuerdo entre presidencia y vicepresidencia. No sé si lo notaste. Es que la gente tiene que estar muy ciega, ¿ah?, para pretender de que haya una continuidad. ¿Continuidad de qué? Si es que, como lo dije, ya, dentro de la misma estructura hay un gremio que se ha notado que no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos. Entonces ya ahí sí toca prestarle atención a la situación, porque se necesita una persona con la capacidad, y no estamos aquí hablando de alguien a quien vamos a apuntarle. Mira que no hemos nombrado ningún tipo de candidato como tal. Tú tienes tu candidato, yo tengo el mío, y así podemos cada uno salir a votar. El ejercicio de salir a votar es importante. No permitir que nos roben el país en la cara. De que, no, es que yo, porque ya eso es lo mismo con la misma. La resignación. Y me voy a poner a ver acá el reality que más me gusta y esa resignación nos está llevando a que en nuestras propias narices nos están cagando la vida, literalmente. Porque ahora vienen las nuevas generaciones. Sí, cada quien, el que no le convino, pues vino, agarró sus maletas y se fue, y pasa como los millones de desplazados que les tocó salir del país vecino, y ahora, bueno, ¿y cómo? Entonces, tener
otro país que venir a gobernarnos porque los de aquí nos quedó grande. O sea, es un tema fuerte. Aquí la decisión está clara. Yo en las elecciones pasadas quedé bastante decepcionado porque me di cuenta que en vez de unirse, lo que hizo fue dividirse. Y estamos hablando del tema de derecha. Recuerda que el viejo loco... Centro y derecha, sí. Claro, centro y derecha. En vez de unirse, lo que hizo fue dividirse. No nos dio más opciones. Que si íbamos a votar por un hombre que hoy en día en paz descanse. Entonces ya el que quedó actualmente, que estamos viendo cómo se le salió de las manos al país, porque entre tanta filosofía y tanta retórica y tanta palabra que quiere decir maquillada de como quiera hacerlo, no es así. No es o sea, eso es darle mucha permisibilidad al bandido para que gane aún más territorio y la gente por miedo va a votar y no por conciencia, sino porque le toca. Sí, y también están los que no votan. Y a mí ahí, esa es otra de las razones por las cuales abro este espacio, porque digo, no es el momento de la historia en el que tú quieres quedarte en tu casa y no votar. O sea, este no es el momento. No. Esto es como cuando estás viendo una película y el chacho de la película, el superhéroe, está a punto de rendirse y tú dices, ya, se puede rendir, sí, se puede rendir. Pero no, hay que, como superhéroes, coger la cédula y salir y hacer algo. Así sea, no, es solo un voto. Claro, pero es que no eres el único pensando que tu voto no cuenta. Hay millones de personas pensando que su voto no cuenta y sí cuentan. Así es. Claro, o sea, y sobre todo ahora, es como, pero entiendo también de nuevo y regreso porque créeme que es algo que he tenido en mente y en pecho el tema de la verdad. Como alguien, de nuevo, tú y yo somos comunicadores, pero hay mucha gente que no sabe y no tiene ni idea de cómo, o no le interesa también, nunca ha estado acostumbrado, siente que no tiene por qué, porque tiene fe ciega en un canal, tiene fe ciega en un político, tiene fe ciega en un partido, tiene fe ciega en lo que le diga el abuelo o lo que decida la familia o lo que decida la mamá antes de que le diga a la mamá, vota por este cuando estás ahí en la cabina. Hay muchas personas que todavía no han querido, no han podido o no han sabido hacer una evaluación con criterio. Y no estoy hablando de la gente, de nuevo, como lo mencionábamos en el episodio pasado, la gente que de verdad no tiene esa oportunidad, porque está en una zona o en una situación muy difícil. Estoy hablando de la gente como tú y como yo. Claro. Que tristemente es de las que menos vota. Porque dicen, eso no es conmigo. Yo igual si no trabajo, no como. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué puede pasar? Que en 3 años o en 2 años ni siquiera vas a tener dónde trabajar. Exactamente. O de pronto tienes trabajo, pero de pronto no vas a tener las mismas opciones y oportunidades para decidir qué vas a comer. Y ahí es donde digo, ¿cómo ayudamos desde aquí, desde esto, desde lo poquito que sabemos, desde la cantidad de errores que podemos estar cometiendo, cómo los ayudamos a encontrar la verdad? Porque a mí también me está costando un montón dentro de tanto ruido, de tanto influencer pagado, claro, descifrar realmente cuál es la mejor opción. Entonces, de pronto no lo vamos a solucionar en esta, de pronto nos queda como tarea, y se me está ocurriendo en este momento, José, empezar como una especie de, o que nos digan también, ellos cómo hacen, la gente que nos puede estar escuchando, cómo hacen para detectar a un tóxico, a un mentiroso, a un estafador, porque pues de esos están llenas las urnas. Así ¿no? es, totalmente. Entonces, ¿cómo podemos elegir bien? Y gente que se deja comprar por unos pesos. Hoy en día es más fácil agarrar la plata que si uno sabe les va a servir de pronto para una casa o inversión. No, simplemente para tomar el fin de semana. Y de eso también está viviendo el bandido, afectando al mismo pueblo. Hay un índice de inseguridad muy alto, siguen las alzas y los costos de la canasta familiar y en general, pero nadie hace nada porque como están viviendo desde el día a día y no se programan a lo que se avecina, es muy importante. No lo ven venir.
Es muy importante. Y si van a agarrarle la plata al político, pues agárrenle la plata, pero por lo menos salven el país. Bueno, mira, hace 2 días estaba entrevistando a alguien en el malecón del río de Barranquilla, pero así casual, me resultó venezolano. Y dijo, no, yo no puedo opinar porque yo soy venezolano. Yo le dije, no, 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 tú eres venezolano, me interesa mucho saber cómo ustedes están empezando o intentando empezar a salir de un proceso bastante fuerte en la historia, ¿cómo nos ves? Y me dio como un poco de repelús porque decía que era más o menos inevitable. Yo hablo de resignación, él hablaba de resentimiento y eso yo siento que cala hondo, puedo encontrar las raíces del resentimiento son reales, Claro. o sea, estamos en un país con una historia muy compleja y con una realidad muy compleja, la que por muchos años una gran parte de la población ha sido ignorada. Eso no podemos negarlo. Y hoy esa parte de la población, voluntariamente o no, o coaccionada, le están vendiendo una verdad, le están vendiendo un futuro. Claro. Pero para mí es un ardid, para mí es una treta, es simplemente una artimaña para poder llegar a poder, valga la redundancia, y desde ahí hacer lo que quieren hacer, pero que sin duda no es pensar en el pueblo en positivo. No, imagínate, ya después de que están sembrados y resabiados con tanta cosa, lo que hacen es seguir polarizando al país. Porque si algo tiene esta gente que ha venido gobernando hasta el día de hoy, que ya van saliendo, es eso mismo, esas posturas de estratos, del pobre, del pueblo, el rico es el malo, el empresario, subirle los impuestos, y no entienden de que la columna vertebral de una empresa, la constitución como tal de un emprendimiento, es del mismo pueblo, desde la que barre, desde la que está en la cocina, desde la persona que hace, desde el que hace el mantenimiento, de que es una construcción de todos. Entonces, si solamente vamos a satanizar a la persona porque fue la cabeza maestra de poder armar un sueño, oye, si a él le funcionó, entonces hazlo tú, pero no atacando. Y entonces lo que hacen es con mentiras desdibujar una verdad que está clarísima. Si nos vamos a poner a quererle quitar al rico, el mismo rico va a agarrar, entonces eso se va a volver es como una cadena alimenticia, sí, que no va a terminar alimentando a nadie, sino aguantando hambre a todo el mundo. Sí, porque yo he estado leyendo mucho de esos comentarios que salen en redes. Alguien decía, tú no puedes repartir una riqueza que no has trabajado, no te has ganado, con gente que no está dispuesta a trabajar por ella. Excelente punto. Es como, yo no estoy diciendo, hay personas también ultracapitalistas, de hecho creo que el término es como capitalismo salvaje, que tiene unas consecuencias nefastas en el empleo, en la explotación, en el uso mal debido de los recursos. Eso es completamente todo, real. Obviamente. Y eso hay que atacarlo, pero no es atacar por ese, y utilizo otra vez la palabra de esta persona que entrevisté, no es por un resentimiento, como tú lo decías, a que tú tienes y yo no. Porque sí, en Colombia hay personas con mucho dinero, pero ¿desde hace cuánto están trabajando? ¿Sí me entiendes? No venimos de realeza. O sea, en Colombia no hay un rey de Colombia que tú digas es un gran monarca y se robó todo el oro y entonces como es rey entonces se apropió de todo, que de pronto fue lo que pasó en otros países o en otras naciones. En Colombia hay empresarios y hay gente, claro, han tenido hijos que han nacido en la riqueza, pero que tal vez antes la trabajaron. De pronto hubo malas prácticas laborales, eso es asunto de la historia, y para eso hay leyes, y seguramente en ese momento no habían, pero se empezaron a crear, y creo que así es como va funcionando
un país orgánico. Totalmente. Que va creciendo. Sin duda tenemos muchas más cosas por corregir. No es beneficiar solamente a un lado, que también ha pasado en otros gobiernos. También hay que decirlo. Hay otros gobiernos que de pronto se han dedicado en beneficiar a una clase y rezagar a otra, sí. Pero la solución no es ahora el desquite, porque es que así no hay progreso para nadie. Así es. Estás castigando ni siquiera al que tiene mucho dinero, porque lo decías también ahorita, el que tiene mucha plata no empaca, José. Cierra la casa y se va a otro país y compra ropa allá y vuelve y hace su vida allá, porque ya tiene mucho dinero. Esto va y está perjudicando es al que está empezando a tener dinero. Así es. Al que está soñando con hacer dinero. A gente como tú, emprendedora, a gente que se levantó sola. Así es. A gente que está, pues pucha, tiene un préstamo, empeñó, vendió, tiene 5 empleos, empezó vendiendo bolis y hoy ya tiene un localcito con paletas. A ese es el que está acabando este régimen, porque para mí ya es un régimen, porque quiere quedarse además con esta narrativa, esta de las palabras que utiliza son violentas, es un tema de verdad, a mí me parece completamente desproporcionado e inapropiado viniendo de un presidente, de la cabeza de un país. No está bien que hable así de sus propios ciudadanos. Y muchos lo aplauden. Pero además no habla así de los delincuentes, habla así de los ciudadanos. Así es. De los que igual están pagando impuestos. De esos es a los que se refiere con esos términos. De los que están parados retándolo y pidiéndole que rinda cuentas y en lugar de rendir esas cuentas, evade. Y es un presidente intransigente. Él es un hombre que no escucha. Y ahí, partiendo de ahí, ya está mal. Porque piensa que su postura es la que debe ser. Y no me imagino ahora con esta consecuencia si llegara a quedar Cepeda, que va a estar ahí al oído cierta relación entre la continuidad que quiera ver con la izquierda. Entonces está delicado el tema en términos generales. Hay unas estadísticas que están apuntando en las redes sociales que al parecer estas grandes empresas que tienen la vigilancia en temas de voto logran dar un dictamen de que tiene una mayoría de porcentaje a las encuestas de que quede, pero yo también he visto encuestas súper altas de la derecha y han quedado en nada. Entonces aquí lo que debe primar es la verdad, salvar el país. Ya nos hemos mamado 4 años de esta misma galleta y no ha pasado nada. Entonces ya necesitamos un real cambio, porque ya más de 60 años hemos vuelto otra vez a la época de cuando estábamos en aquel panorama oscuro. Hoy en día es fuerte, es triste y creo que parece que como ratas se estuvieran multiplicando mucho más. No sé de dónde sale tanto. Siempre han estado ahí. Uy, sí. Siempre han estado ahí, pero ahora ya creo que salen sin... ¿Sabes? Cuando yo no sé si has visto, cuando las ratas crecen tanto ya no se esconden al verte, ya están ahí, salen ya sí, a mí se me han atravesado un par de esas en una que otra ciudad y da miedo porque alcanzan hasta el tamaño de un pinche. Son enormes, son horribles. Las ratas, ¿no? Sigo hablando del animal como tal. Pero sí, es un tema fuerte el de encontrar en dónde está la decisión, en dónde está la intención real. Yo no creo en las encuestas porque lo estudiamos, o sea, depende mucho de la muestra y hay muchos tecnicismos que se pueden mover dentro de una encuesta, incluso cuando estás leyendo los indicadores de gestión de un gobierno, también hay muchas celdas y muchas filas en ese Excel donde se reporta
Entonces, si tú pagas la encuesta, van a decir que a ti te va mejor. Si yo pago la encuesta, van a decir que me va mejor. ¿A quién le están preguntando realmente? Entonces, ahí yo hilaría fino. Lo que sí sé es que el solo publicarlo hace daño. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque empieza a influenciar y a tratar de marcar una línea, y es ese tema de los mensajes nuevamente. Entonces, la mayoría de la gente sigue creyendo lo que ve en una pantalla, hoy en un celular. Yo digo que en esa verdad, yo considero que los de izquierda de hace 4 años atrás o 8 años atrás no son los mismos de ahora, ¿sabes? Pienso que hay un tema que está ocurriendo con todo este avance de la posibilidad que tienes de ganar dinero y de tener una vida chévere y bonita. Y te lo digo desde redes sociales porque ahora mismo hay más ganas de ser creador de contenido que ser ingeniero. Sí. Entonces tengan claro, y esto es donde está la cámara que me está apuntando acá, tengan claro que entre más quieran darle fuerza y oportunidad a toda esa ideología comunista, más se van a ir a la fregada con temas de redes sociales, porque por ahí no va el camino. Por ahí no va. Total. Ni en temas de tecnología, ni en temas de avance con plataformas donde puedas lucrarte para sacar a tu familia adelante. Si quieres ser creador de contenido pensando que siendo de izquierda lo vas a lograr sacando un CP, prepárate para el vuelto. Entonces es aquí donde yo puedo hablar con autoridad. Sí, porque ya los que lo hemos vivido sabemos ya para dónde vamos y que tenemos que salvar el país. Pero los que están viniendo a querer adoctrinar a las nuevas generaciones, ya la gente está despertando. Y creo que nos vamos a llevar una sorpresa. Una sorpresa grande, Lorna. Vas a ver tú este mensaje, yo sé que va a llegar a muchos de los que hoy en día tienen este aparatico como su empresa y sepan que les pueden cortar el chorro como se metan a brutos. Así que, pila. Simplemente por el hecho de que no van a poder decir todo lo que quieren, la libertad no la van a tener. Porque se la van a coaccionar. Claro. Y van a estar siempre callándoles y prohibiendo y que no, es que mira, el día que la libertad en la comunicación se acabe, el día que la democracia, o sea, nos jodimos todos, desde el blanco, el negro, el marica, el otro, o sea, todos. Porque entonces solamente la palabra la va a tener el que, para nada, porque el actual ya vimos cómo nos salió. Sí, no, yo escuchándote y recordando todas estas personas, pucha, yo sí he conocido gente los últimos meses y les he preguntado a todos lo mismo, y ahora caigo en cuenta de algo. La verdad, había un programa de televisión que se llamaba Los Archivos X. Ajá. Y en el programa aparecía la frase: la verdad está allá afuera. Y sí y no. Yo creo que la verdad sí está en la calle, pero está en la calle en nosotros mismos, que vivimos todo el tiempo, que estamos cogiendo el bus, que estamos cogiendo el taxi, que estamos cogiendo el carro, que estamos haciendo la fila para el médico, para el mercado. Ahí está la verdad. Yo creo que los cuentos y la fantasía y todos estos artilugios y estas artimañas están en esas redes, y es difícil, pero de a poquitos y por los laditos sí podemos encontrar unos cuantos hilos de verdad y posibilidades de futuro. Por otro lado, yo no encuentro futuro, es como el apocalipsis, pero creo que la verdad la tenemos nosotros mismos, o sea, en conversaciones como esta. Por eso yo sigo diciendo que tenemos que hablar. De la política, sí, de la política hay que hablar, porque no hay que pelear. Yo entiendo que la gente se acalora y como que se llena de emoción, pero también hay que ser un poco fríos y ponerle un poco de lógica y de razón, óyeme, en serio, yo voy a ponerme la cachucha y la camiseta y me voy por un man que sé que no está pagando la salud.
me voy por un man que no quiere dar un debate. Imagínate qué puesto de trabajo te han dado a ti o le han dado a alguien sin siquiera una entrevista. No, para nada. Y ahora hasta los además, estudiantes los dejó metidos. Pero además es el puesto más importante del país. Vas a manejar billones de pesos. Tienes 40 y pico millones de personas a tu cargo. Son tu responsabilidad. Y tú no vas a dar la cara. Tú no eres capaz de pararte y decir técnicamente qué vas a hacer, porque tú eres la persona idónea para manejar un país como Colombia. Porque no estamos hablando de Islandia o de, no sé, Tailandia. Bueno, ya, Tailandia de pronto más complejo. Islandia, Alemania, Suecia, Canadá. No estamos hablando de países que tienen ya los problemas un poco más controlados, sino Colombia. Hay algo que yo quiero que quede de pronto para finalizar en este episodio, porque van a venir varios episodios. Y está claro, cuando tú no has logrado gobernar tu propia familia, donde hay desacuerdos hasta en tu propia familia, tú no puedes gobernar un país. Le queda grande hasta la propia familia. No hay una construcción ni siquiera, no tiene nada que ver con un tema ni siquiera de moral o de las tendencias o de pronto la diversidad o si a la persona le gustan los hombres o las mujeres, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando del hogar en sí. Si no has podido gobernar tu propia familia, que hasta hay desacuerdos en tu propia familia, no vas a poder gobernar un país, porque no hay un ejemplo como tal. Ejemplo vivo. Además, esa lentitud y esa parsimonia y eso, ya yo tengo flojera. Ya realmente dime, ya quiero que salga rápido. Oílo, sí. Ni estoy. ¡Ay, Dios mío! Ni estoy. Chelo. Corte. Sí, mira. Sí, tenemos que seguir hablando. Ajá. Sí, Alio, voy a cerrar. Dale. Tenemos que seguir hablando porque la verdad está afuera. Depende de nosotros, es una gran decisión, pero también hay cosas que vale la pena escuchar, hay cosas que vale la pena y yo creo que en el próximo de pronto podemos empezar a ahondar en qué opciones de futuro existen, claro. Qué opciones de futuro nos están poniendo sobre la mesa y que el ruido no nos está dejando escuchar, porque también es eso, ¿no? También. Nos quieren atontados y como con miedo y como confundidos para que no pensemos y tomemos la decisión correcta. Así entonces, José, hablemos. Vamos para adelante. Bye. Bye, bye.